¿Qué tal? Es un tiempo extraordinario el que podemos vivir a través de estos medios y estos primeros minutos han sido muy agradables, han sido un tiempo que hemos podido encontrar a Dios, que hemos podido adorar juntos, que hemos podido cantar juntos y hoy no es la excepción. Queremos también seguir adorando a Dios mientras escuchamos sus palabras, mientras escuchamos sus mensajes y es mi deseo que en medio de estas circunstancias adversas, de estas situaciones difíciles, para nada planeadas, para nada esperadas, podamos encontrar a Jesús que todo lo transforma, que un valle de huesos secos, de desesperanza, puede ser transformado en un lugar floreciente donde hay vida, donde fluye esperanza, donde fluye algo eterno y sobrenatural. Y yo creo que lo que Dios puede hacer en estas situaciones es algo muy precioso. Y quiero aprovechar hoy, si se pueden dar cuenta, es algo diferente. Quisimos realizar una dinámica que no habíamos experimentado antes. Tenemos que innovar, tenemos que buscar las formas, pero lo más importante, queremos recordar juntos qué es lo verdadero, quién es el rey al que servimos y qué es todo lo que Jesús ha causado y sigue causando a través de su espíritu en la vida de cada uno de todos nosotros. Y yo quisiera comenzar este momento repitiendo, pidiéndote que repitas estas palabras. Te prometemos ser siempre fieles. Sí, así como lo oyes, repítelo nuevamente. Te prometemos ser siempre fieles. Quizá me estés mirando con una mirada extrañada desde tu lugar, desde tu sillón. Quizás estas palabras te resulten algo familiar y créeme que sí, son muy familiares. Así dice una de las frases del juramento a la bandera de México y si has estado de este lado del río en alguna escuela, pues sabrás que es algo que se decía todos los lunes. Pero mantente con estas palabras. Te prometemos ser siempre fieles. Y quisiera leer esta parte de las cartas de Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por qué no ahí donde estás me ayudas a cerrar tus ojos y realmente te pido que cierres tus ojos y que puedas levantar tus manos si gustes hacerlo y juntos pidamos dirección al Espíritu Santo. Gracias Dios por todo lo que tú nos has permitido vivir. Gracias Padre porque nunca nos has abandonado. Gracias porque tú siempre has estado con nosotros. Bendito eres Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque tu presencia camina con nosotros en cada momento, en cada instante y sabemos que eres tú quien nos transforma y quien nos lleva en cada momento. Gracias Dios porque podemos saber que tú estás dentro de nosotros por medio de tu Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, que nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia, que nos defiende, que pone esas palabras que muchas veces nosotros no sabemos expresar delante de ti. Gracias porque tú no nos has abandonado, no fuiste entronado en el cielo, amado Jesús, sino que tú de alguna manera sigues ahora dentro de nosotros y nos permites conocerte cara a cara. Gracias, Padre, por tus riquezas en el nombre de tu Hijo Jesús y me ayudan a decir amén. Pues Gálatas 2:20, el versículo que leímos, hay unas palabras que me llaman mucho la atención y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y créeme que estas palabras por muchas veces me resultaron resonantes en mi mente, las repetía y me preguntaba qué quería decir esto, qué trataba de expresar el autor. Y pues no digo que ya tengo todo el entendimiento, pero quisiera expresarte algunos puntos que me han ayudado a comprender mejor lo que Pablo quiso decir. Y principalmente quisiera comenzar leyéndote nuevamente otra porción. Y quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Ya sé, ya lo cerramos, ya oramos, pero ayúdame. Cierra tus ojos y escucha, enviándolo como un salvador tanto para nosotros como para nuestros descendientes,
para que él pudiera poner fin a la guerra y organizar todas las cosas. Fue el comienzo de las buenas nuevas, el Evangelio para el mundo. Abre tus ojos. Quizá te preguntes, ¿qué parte de la Biblia es esa? ¿Qué carta? ¿En qué carta está contenida estas palabras? ¿Dónde está que no había escuchado esto? Pues quiero decirte, estas palabras no se encuentran en la Biblia. Estas palabras no son parte del Nuevo Testamento, por eso te resultaron algo extrañas. Sí, hablan de buenas nuevas, hablan con palabras muy evangélicas, palabras cristianas, palabras muy religiosas, palabras a las que estamos acostumbrados: fe, fin de las guerras, buena noticia, evangelio, el salvador del mundo. Pero estas palabras pertenecen a lo que se llama inscripción de Priene, o es más bien el calendario de Priene, y esta es una piedra encontrada aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo. Y en esta piedra, de quien está hablando es nada más y nada menos del emperador César Augusto. Así es, lo acabas de escuchar bien, del emperador César Augusto. Está festejando el cumpleaños de César Augusto, y aquí vamos a entrar un poco en contexto. En ese momento de la historia, recordemos yéndonos un poco muy hacia atrás, esos años antiguos, Roma es una potencia que se ha levantado, pero no solamente con un poder político y geográfico, sino que también con un poder religioso. Tal es la figura latente del emperador, que ha alcanzado la cúspide de una figura religiosa ahora. Ahora César no solo es un político, sino ahora César se ha hecho llamar el Hijo de Dios. Es más, César se ha hecho llamar a sí mismo el Señor. César se ha levantado y él ha dicho que él es el emperador, el rey de reyes, el soberano de las naciones, que por medio de su expansión política, él iba a traer paz a todas las naciones que él fuera a conquistar. Así es, suena un poco extraño, pero retomando el pensamiento de años atrás, César Augusto, el emperador, es una figura poderosa, es una figura religiosa, y podemos ver la forma en que se escribía de él. De hecho, cuando Marcos, el evangelista, empieza a narrar su evangelio, él toma muchas de las palabras de la inscripción de Priene que ya habían sido redactadas años atrás, y él dice: esta es la buena noticia, pero ahora sí, no es la buena noticia de César Augusto, esta es la verdadera noticia. Este no es el evangelio de César Augusto, sino este es el verdadero evangelio de César Augusto. Así que sí, la palabra evangelio inicialmente fue utilizada para promover intereses políticos y paganos, pero nuevamente es, al igual que nosotros, es redimida esta palabra, el evangelio, y ahora es utilizada para hablar de Jesús. Y para no atorarme aquí, voy a seguir avanzando. Con esto quiero decir que Jesús es algo diferente. Los apóstoles, todos aquellos cristianos del primer siglo, sabían lo que Jesús había venido a hacer a la tierra, y sabían lo que él había venido a revolucionar una vez que él resucitó. Pues ahora Jesús, esa esperanza mesiánica tan ansiada en años anteriores por el pueblo judío, había sido finalmente satisfecha, y satisfecha de una manera total. Porque ahora Jesús es ese Mesías que se esperaba. Ahora Jesús es el verdadero Rey de Reyes. Ahora Jesús es el verdadero Salvador del mundo, y no César. Ahora Jesús es el verdadero Adonai, o Señor de señores, que en griego es Kyrios, y no es César Augusto. Así que Jesús muestra principalmente que César es un usurpador. Y esto, ¿de qué nos habla? Pues de una manera tan estratégica y tan poderosa, Jesús, al momento de resucitar por medio de la revelación del Espíritu Santo, él trae a la memoria y al conocimiento de cada uno de sus seguidores que César era un impostor, que la forma en que César quería gobernar al mundo mediante su espada, trayendo su supuesta paz, la Pax Romana conocida, era una mentira. Y de esta manera, por medio del Espíritu Santo, se exponen las ridiculeces y las mentiras de los sistemas políticos, de los sistemas mundiales de ese momento, y por consiguiente de nuestra época también. Pues ahora, en el siglo XXI,
Jesús es el Rey de Reyes y traducido en un contexto más actual y contemporáneo, Jesús es el presidente de presidentes. Jesús es el soberano de las naciones. No es Donald Trump, no es Andrés Manuel López Obrador, no es algún otro personaje histórico, sino el verdadero presidente, el verdadero soberano de todas las naciones y todos los pueblos es Jesús. Y como que así suena un poco insidioso cambiándolo de esa forma, pero eso es lo que significaba. Primeramente, Jesús es esa esperanza antigua que alguna vez el pueblo de Israel tanto deseó y que actualmente sigue deseando, hablando en un contexto ortodoxo, eh, pero Jesús viene a satisfacer todo lo que se había esperado. Y en una manera un poco más personal y conceptualizada, Jesús es todo lo que nosotros venimos buscando. Jesús es la respuesta, créeme, a todo el vacío que hay dentro de nosotros. Blaise Pascal una vez dijo, el ser humano, y lo parafraseo, tiene un vacío en su corazón con la forma de Dios. Y como dice Agustín de Hipona, en el corazón del hombre hay una sed que solo puede ser saciada por Jesús, también parafraseándolo. Al final del día, cuando llegas a tu casa, cuando llegas a tu hogar, la esperanza de tu vida, lo único que te puede traer paz, no una pax romana o una paz falsa, sino una paz verdadera, es Jesús. El único que puede traer restauración, gozo y sanidad es Cristo Jesús, el Mesías. Después, nosotros podemos ver que Jesús, en su resurrección, en su ascensión a los cielos, Él no solamente ofrece perdón de pecados. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Jesús no solamente ofrece perdón de pecados en su resurrección, es parte de, pero Él logra algo un poco más grande, sino en su resurrección, en su apoteosis, hablando en el concepto griego, en su ascensión, Jesús es entronado como rey. Él es declarado rey y soberano del mundo y de todas las naciones. Y de esta manera Jesús empieza su obra de restauración del mundo. Al final del día, la esperanza es que cuando Jesús regrese, Él restaurará todas las cosas actuales. Los cielos serán renovados, la tierra será renovada, esta tierra que tanto anhela la manifestación de los hijos de Dios será finalmente satisfecha por la obra de Jesús. Pero esta obra ya inició desde que Jesús resucitó y continuará y continúa hoy en día y alcanzará su final, su punto decisivo y final y total cuando Jesús regrese nuevamente a su pueblo. Pero mientras Jesús, recuerda, no solamente ofrece perdón de pecados, sino que Él empieza la restauración del mundo. Sí, este mundo tan destruido y que es fácil ver las noticias y ver que hay muchos intereses de por medio. Hay una cadena de noticias que te dice una cosa y te omite una verdad. La cadena contraria te omite otra verdad, te manipula un argumento y al final todos buscan sus intereses propios, pero la verdad es que nuestro mundo a veces está pasando por mucho dolor y nosotros lo estamos ignorando. Gente a nuestro alrededor está destruyéndose, está pasando por vicios, por cosas que nosotros pudiéramos ofrecerles restauración y muchas veces nosotros lo negamos porque creemos que solo Jesús vino a perdonar pecados, a hacer que nos escapáramos al cielo y nos olvidáramos de este mundo, cuando en realidad Él empieza a través de nuestro perdón de pecados, Él quiere restaurar completamente su creación, todo el mundo, y Él quiere hacer algo nuevo. En el pasado, esta obra no inició, sino tiene un antes que fue preparado por Dios cuando Él eligió a un pueblo, y es el pueblo de Israel, descendiente de las 12 tribus que son hijos de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, a quien Dios eligió, porque simplemente Dios decidió elegirlo. Y Él toma a estas personas que vivían en la antigüedad, en un mundo, en un contexto rodeado de naciones politeístas, que sacrificaban seres humanos, sacrificaban a sus hijos, que menospreciaban a la gente, hacían cosas bárbaras, terribles. Y Dios toma a estas personas para que de una manera progresiva este pueblo pueda llevar su nombre y los demás pueblos puedan conocer quién es Dios. Y aquí Dios le da una ley a su pueblo porque Él
no conocía antes a esas personas, él sí conocía a esas personas, pero el pueblo no conocía a Dios, no sabía quién era, ellos solo veían a los dioses de sus alrededores, entonces Dios de una manera extraordinaria los rescata de Egipto, obra milagros, les da su ley con el propósito de que ese pueblo pudiera ser diferente, pudiera conocer a Dios, y conociendo esa ley en su contexto, tenía muchas cosas progresivas, pues a veces sí hay cosas que son un poco extrañas en nuestro contexto, pero en el punto cultural, histórico de ese pueblo, esas leyes eran muy, muy progresivas, pero toda esta noción, este conocimiento de Dios todavía no era completo, era parcial, todavía no había alcanzado su plenitud, pues antes en los pueblos de alrededor se sacrificaban seres humanos. Cuando Abraham conoce a Dios, Abraham se da cuenta que Dios no quiere sacrificios de seres humanos, entonces empiezan a sacrificar animales. Después los profetas y los poetas salmistas se dan cuenta que Dios no quiere sacrificios de animales, sino que Él quiere que conductas sean diferentes. Y después viene la revelación completa y culminante de quién es Dios a través de Cristo Jesús. Pues Juan dice, y no tienen miedo en afirmar, nadie había visto jamás a Dios, pero el unigénito le ha dado a conocer. Y este pueblo separado tenía un juramento, algo muy similar al juramento a la bandera que realizamos en las escuelas. Es conocido como el Shalom. Y el Shalom quiere decir escucha y obedece. Y inicia así el Shalom. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, o solo el Señor es Dios, dependiendo de la traducción. Pero este era el juramento, recordemos, en ese contexto donde había muchos dioses, el pueblo tiene un juramento y dice, no, 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 el Señor, o Adonai, es nuestro Dios. El Señor, Adonai, el Señor uno es, o solamente Él es Dios. Y este es el juramento de ese pueblo. La lealtad de ese pueblo se resumía en esas pequeñas palabras, pues solamente tenían un Dios, solamente tenían un Señor. Y aquí empieza a hilarse, quizá empiezas a conectar, pues años después, cuando Jesús nos revela completamente a Dios, Pablo, un fiel estudioso de las escrituras hebreas, él reordena este Shema, él ordena este juramento hebreo, y Pablo, de una manera muy estratégica e inteligente, él cambia las palabras y él escribe en 1 Corintios 8:6, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo o Jesús, el Mesías. Repitiéndolo nuevamente, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesús, el Mesías. De esta manera muy insidiosa, Pablo declara la guerra contra dos grupos, contra los romanos y contra los judíos que negaban que Jesús era el Mesías y que consecuentemente había resucitado. Pues ahora Pablo dice, el Mesías que tanto esperábamos es Jesús. Y no solamente se queda ahí, es más, él dice, el Mesías, Jesús, es Dios mismo, es el Señor, porque en el Shema de Israel el Señor es Dios. Y si Jesús es el Señor, entonces quiere decir que Jesús también es Dios. Y de esa manera Pablo, en ese mismo espíritu monoteísta, él escribe, solo tenemos un Dios, el Padre, y solo un Señor, Jesús, el Mesías. Entonces los judíos, que primeramente este grupo religioso negaba que Jesús fuese el Mesías, le cae en balde de agua fría que ahora Pablo mismo declare que Jesús es el mismo Dios y que Jesús es el Señor. Y en esta segunda frase, Jesús es puesto a la altura de César y aún más elevado, pues recordemos al inicio César, el emperador, declaraba ser el Salvador, él declaraba ser el Kyrios, que es el griego de Señor, que en hebreo es Adonai, un título solo de Dios. Entonces Jesús dice, no, 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 el verdadero Señor de señores no es el emperador, el verdadero Señor de señores es Cristo Jesús, por medio de las palabras de Pablo. Y de esta manera nosotros podemos darnos cuenta que realmente lo que Jesús es en nuestras vidas no es solamente
una persona que nos salva para no ir al infierno y ayudarnos a escapar. No es solamente una persona que nos hace sentir bonito cuando tenemos problemas, sino es el Rey de las naciones. Y Él no va a ser el Rey cuando Él venga por segunda vez, sino desde que Él resucitó y subió a los cielos, Él ya es Rey. Y desde que Él envió a su Espíritu Santo y ha capacitado a cada persona que pone su fe en Él para que sea parte de su iglesia, de este pueblo diferente que Él ha unido y que Él ha separado para que prediquen su nombre a las naciones. De este pueblo Dios ha hecho cosas extraordinarias y nos ha levantado y nos ha llamado. Y aquí es donde quisiera empezar ya a cerrar este tema. El versículo que leímos al principio, Gálatas 2:20, en otra traducción se puede leer de la siguiente forma: lo que ahora vivo, lo vivo en lealtad al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Muchas veces la palabra lealtad y fe en español no son similares, pero en griego pistis se puede utilizar para hablar de ambos sentidos. Como sabemos cuando habla de una cosa y cuando habla de otra por el contexto. Y dicen estudiosos, teólogos, que una mejor traducción y apego a este texto es hablar de lo que es lealtad. Y aquí nuevamente, ¿por qué hacemos nosotros un juramento a la bandera? Bueno, porque de alguna forma nacionalista declaramos nuestra cercanía, nuestro compromiso con los intereses nacionales, por decirlo de una forma. Pero nosotros tenemos una lealtad que trasciende toda lealtad terrenal. Es más, que cuando se pone en juego una lealtad terrenal con la lealtad a nuestro Rey, a nuestro Mesías, siempre debemos poner primero nuestra lealtad al Mesías, no nuestra lealtad a nuestra nación, incluso no nuestra lealtad a nuestros intereses personales, sino la lealtad que tenemos al Hijo de Dios, que es Jesús, el Mesías, el Rey de las naciones que ya está gobernando. Entonces, si también pistis es lealtad y se puede traducir lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo hoy en mi día a día, lo que vivo en mi presente, lo que vivo cuando prendo las noticias, lo que vivo cuando estoy con mi familia, lo que vivo cuando estoy en mi trabajo, lo que vives cuando estás con tus hijos, con tus amigos, lo vives en la lealtad al Hijo de Dios que se entregó por amor a ti y por amor a mí. ¿Estamos comprometiendo nuestra lealtad? ¿En algún momento no le hemos sido leales a Jesús? ¿No hemos puesto primero nuestra lealtad al Mesías, que es el Rey verdadero? Recordemos, César es un usurpador. Todos los poderes terrenales son mentira. Todo poder político que creamos tener, toda confianza en nuestras riquezas, en nuestra forma de gobernar sobre las otras personas, en nosotros mismos, de una forma pervertida. Todo esto debe rendirse a nuestra lealtad al Hijo de Dios. Recordemos que nos amó, se entregó por nosotros. Y este Hijo de Dios es el Mesías. Y sé que estoy siendo repetitivo, pero quiero ser muy enfático en esta verdad y en este argumento. César es un usurpador. Los poderes de este mundo son usurpadores. Ellos declaran que tienen el poder, ellos declaran que son los dueños del mundo, de nuestras vidas, que ellos tienen la autoridad para decirnos cuándo tenemos que tener pánico, cuándo no tenemos que tener pánico, cuándo debemos comportarnos de una forma, cuándo de otra forma, cuándo debemos cambiar nuestras convicciones. Pero la verdad es que todos estos poderes son unos mentirosos. No son los verdaderos gobernantes. El gobernante verdadero está en los cielos y está con nosotros, y es Cristo Jesús. Así que cuando el mundo con sus mentiras se declara ante ti que es dueño de tu vida, tú le dices: no, el dueño de mi vida es aquel en quien he puesto mi lealtad, en Jesús, el Mesías. Entonces, ¿dónde está nuestra lealtad en nuestro día a día? Jesús es el reino de Dios. Los que hemos creído en Él le pertenecemos, y de la misma forma Él nos pertenece. Y en esta pertenencia mutua, por medio del Espíritu Santo, su iglesia o su pueblo, la gente que cree en Él, se convierte también
en una extensión del reino de Dios. El reino de Dios, recordemos, eh, no es de mete mucho dinero y vas a ser prosperado de una forma extraordinaria y declara y siempre lo que tú declares eso se hará realidad. Eso está muy lejos de lo que realmente es el reino de Dios. El reino de Dios es Jesús, así de simple. Y Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos pertenece y nosotros le pertenecemos. Y en esta unidad mutua, nosotros somos uno, de tal manera que la iglesia se convierte también en el reino de Dios. Y si nosotros somos una extensión del reino de Dios, estamos poniendo y viviendo al día nuestra lealtad al Mesías. O muchas veces nuestra lealtad es hacia César, el emperador, el mundo, los miedos, el poder, la avaricia, la arrogancia. ¿En quién está nuestra lealtad? Y cuando Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no es solamente una afirmación económica, sino que también se refiere a, bueno, ¿qué le pertenece a César y qué le pertenece a Dios? Y los apóstoles descubrirán muchos años adelante, no muchos años, algunos más o menos, en el libro de Hechos cuando declaran, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no estoy hablando de ser anarquistas y desobedecer órdenes coherentes que buscan la sanidad, que buscan el bienestar. Claro que no, debemos ser obedientes. Hablo cuando estos intereses se comprometen y siempre nuestra lealtad debe resplandecer en Jesús, no solamente hablando del gobierno, sino también que a veces César puede representar estas personas que te dicen, tú eres poderoso, tú tienes la riqueza, tú tienes la decisión, lo que tú hagas, eso se hará, tú eres el mejor, tú no te equivocas, no los escuches. El único que no se equivoca, el único que puede decidir sobre la vida de otras personas, el único que puede traer paz, el único que puede traer seguridad, no son las personas que quizá a veces hacen prácticas ocultistas, no son las personas que te ofrecen tener mucho dinero o las personas que te hacen sentir bien y que solo te están dando halagos, sino la lealtad verdadera de nosotros está en Jesús, que es el verdadero Rey y que puede hacer cosas más extraordinarias de las que podemos pedir y de las que podamos entender. Así que si nosotros somos una extensión del reino de Dios, nuestra lealtad al día a día, nuestra confianza también debe estar en Jesús. ¿En quién está tu confianza? Y recordemos que cuando una iglesia realmente pone su lealtad en Jesús, se transforma en este reino de Dios, se transforma en este punto de encuentro donde el mundo, donde las personas que no conocen de Dios, que no conocen de estas riquezas, de estas hermosas verdades, ellos pueden encontrar el cielo en la tierra. Ellos pueden encontrar todo lo celestial, pueden verlo reflejado en la tierra. La iglesia es como un oasis en medio del desierto, donde la gente puede encontrar lo divino en medio de lo terrenal. Es la nueva Jerusalén que, así como desciende, Dios desciende a encontrar a su gente, a expandir su familia y nosotros, el reino de Dios. En nuestra pertenencia y nuestra lealtad a Jesús, somos esta luz que trae no solo no condenación, que trae no angustia, pánico, sino que trae esperanza e invita a toda la gente a reunirse a la mesa de aquel que resucitó, a la mesa del Mesías a quien le pertenecemos y que puede hacer todas las cosas nuevas. Sí, actualmente el mundo parece un caos, pero es porque hay gente que todavía sigue creyendo que César, el emperador, sigue siendo rey. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta que ellos son mentirosos, que ellos han sido expuestos, que el único y verdadero Rey y Salvador del mundo es Cristo Jesús, entonces empezaremos a cambiar y a vivir de una forma diferente y seremos esa luz que resplandece en medio de la adversidad, seremos ese jardín del Edén en medio del desierto, seremos ese tabernáculo en medio de las montañas, seremos como ese templo en medio de Jerusalén donde la gente podía voltear y saber, allí está el nombre de Dios y ahí lo puedo conocer. Entonces, ¿en dónde está tu lealtad? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no aprovechas estos minutos para meditar, para cerrar tus ojos? Y quisiera antes de orar hacer
otra oración, ya sé, y es la oración que Jesús, la forma en la que Jesús nos enseñó a orar. Él lo hizo a través de una oración y Él dice: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Amén. Gracias, Padre, porque nos has permitido recordar lo que Jesús logró hacer hace muchos años. Y su obra poderosa y llena de amor no se queda simplemente en una obra de ayudarnos a escapar o escapista de este mundo, sino que es una obra que da inicio a la expansión completa de tu reino. Gracias porque sabemos que algún día tú terminarás esta obra, algún día tú regresarás a encontrarnos de nuevo y entonces esta restauración será finalmente completada. Gracias porque nos has hecho parte de tu reino, porque nosotros, siendo indignos, tú nos has transformado en dignos y nos has permitido entrar hasta el trono de tu gracia. Te pido que esta verdad, que esta lealtad sea latente no solo en nuestra área de la iglesia, sino que pueda ser manifestada en todas las esferas de nuestra vida. Que podamos llevar esta lealtad y esta fe en el trabajo, en la escuela, en la familia, en cualquier lugar que encontremos. Que cuando el mundo quiera ponerse los títulos que no les corresponden, cuando el mundo quiera hablarnos de desastre, de destrucción, de enfermedad, nosotros podamos recordar que ellos no son el rey, que ellos no están gobernando, que el que está gobernando es tu Hijo Jesús, que murió, resucitó, descendió a los infiernos, que al tercer día resucitó, que subió a los cielos y que desde ahí Él es el Rey del mundo. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y pues mi deseo es que Dios los siga bendiciendo y que pronto podamos vernos.